Ok, aquí estamos. Déjeme buscar la diapositiva de dónde me quedé. Aleluya, ¿están listos? Eso. Apocalipsis 8. Estamos hablando del séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aleluya. Padre, te damos gracias por esta palabra. Declaramos que nuestros oídos están prestos para escucharla, para entenderla y yo para saberla explicar en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Rey. Aleluya. Ok. Estamos viendo que entrando el año, posiblemente, a lo mejor antes, el año gregoriano, ¿sí? 2026, enero. Vamos a tener un tema súper importantísimo que ya habíamos en alguna ocasión contactado a una hermana que es licenciada en estos temas. El tema se llama el espíritu de narcisismo. Y la mujer nos dijo que sí, todo, pero a final de cuentas no quiso. Qué lástima, qué pena, ¿no? Y no quiso porque ella es bautista y dijo, seguramente me van a convencer de que me vaya con ellos. Pero bueno, pienso yo que por eso, ¿no? Porque otra cosa pudo haber sido, ¿no? Yo le dije, Dame presupuesto, quiero tener este tema porque es un tema que se me hace muy importante a mí, sobre todo para gente jóvenes, para los jóvenes y también para matrimonios recién y no recién. Tema importante para todos, pero bueno, ya tenemos quien nos lo imparta y es una sorpresa para ti. ¿Qué más te quiero decir? Quiero animarte a que podamos ir a Conchi y que lo oremos a las aguas termales. Ya tenemos 2 años que no vamos. Tendría que ser antes de marzo, ¿no? Porque hace calor allá. Antes de marzo. Necesitamos cuando haya frío ahí en ese lugar, en las aguas termales. Y estamos viendo los 7 sellos que se empezaron a abrir, que se dieron en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis, los 22 capítulos. Ahorita nos hemos quedado en el capítulo 8. Esta es la parte número 2 de Apocalipsis capítulo 8. Y, y vemos desde el 7 los 4 caballos de Apocalipsis, que son 4 juicios que vienen, que ya han venido, pero vienen con mayor fuerza porque la profecía es cíclica, es decir, vuelve a ocurrir, pero cada vez con mayor fuerza. Y lo que estamos viendo ahorita es terrible, ¿no? Es terrible. Tú puedes ver a cada presidente de cada país, lo vas a encontrar aquí en la Biblia. Lo encuentras ahí en las gráficas que te puso la pastora que te dio aquellas enseñanzas. Vas a encontrar a quién simboliza la presidenta esta que tenemos en nuestro país, a quién simbolizó el presidente AMLO, a quién simbolizó todos los anteriores, a quién simboliza el presidente de Estados Unidos. Entonces, hay algo muy importante en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un hombre, digamos, déspota, despiadado, pero, Dios mío, yo estoy viendo otra cosa en él. Él toma la Biblia y dice, aún necesitamos del jefe, dice. Entonces, si ves en la Biblia, en la historia, y ves al rey Ciro, por ejemplo, que a lo mejor fue despiadado el rey Ciro, pero protegió al pueblo de Dios. Entonces, caray. Entonces, ya vemos viendo aquí que vienen trompetas que vienen sonando, y ves que este hombre se apellida Trompeta. Caray, hay una razón
muy grande para no maldecirlo. Y hay que tener cuidado, no porque nos parezca malo, oye, pues está en su casa, al parecer, ¿no? Está en su casa, él está defendiendo su casa, está defendiendo su país. Oye, a muchos les parece malo Nayib Bukele, que ha hecho grandes cosas por El Salvador y dicen es un, ¿cómo le llaman? Autoritario y dictador, pero tiene a todos los malos adentro de la cárcel. Hay cositas ahí que tenemos que ver. En cambio, ay, qué bueno soy, mira, te voy a dar más dinero. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero el primer caballo blanco que viene con un arco, en Apocalipsis capítulo 6, es el anticristo, no porque traiga un caballo blanco, significa que es bueno, ¿no? Y luego lo sigue un caballo rojo, que es el segundo sello, y yo creo que estamos ahorita en este sello, pero se están dando así los sellos, mira, así rapidito, ¿no? Un caballo rojo como el socialismo, ¿no? Como el escudo del socialismo o el capitalismo, que trae espada, que trae división y los poderes en el mundo están muy divididos. Vemos un caballo negro y aquí estamos viendo venir el tercer sello con un caos económico mundial. Y es lo que viene fuerte. Están queriéndole hacer la guerra al dólar, se la están haciendo hace mucho, ¿no? Entonces, la gente no haya cómo invertir, dónde invertir. Luego viene un caballo verdoso, la Biblia dice amarillo, pero en el original dice verdoso, con muerte y persecución a los creyentes, y lo estamos viendo también, la persecución a los creyentes, porque se están dando simultáneamente estos sellos. Bajo el altar están las almas allá en el quinto sello, que no se dejaron sellar por la bestia. ¿Acuerdas el sello que va a poner la bestia? Todavía no lo hemos visto, pero es el 666, pero Dios tiene otro sello para ponerlo en tu frente y en tu mano derecha, y es la Ot, que es la Aleph Tav. Yo soy el Aleph Tav, dijo Jesucristo. Después también miramos el sexto sello, un gran evento cósmico donde se presenta la ira de Dios antes de que surjan los 144,000. Va a haber en el cielo grandes señales, grandes prodigios, terremotos terribles, peor que el del 85 que ocurrió aquí en México, ¿no? Y esto, no crea que acaba de comenzar, comenzó hace 2000 años con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Eclesiastés capítulo 1, verso 9 dice, ¿qué es lo que fue? Pregunta Salomón. ¿Qué es lo que fue? Dice Salomón. Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, todas aquellas cosas que ocurrieron desde la salida de Egipto y antes de la salida de Egipto, desde la creación del mundo, allá con Noé, ¿qué crees? Vuelve a ocurrir una y otra vez, pero cada vez con mayor fuerza. Aquello que fue, dice, ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó, en el verso 15. Ahora, estamos hablando de que hubo un primer éxodo allá hace como 3500 años. Es decir, allá con Moisés. Vimos que el agua se convirtió en sangre, que hubo ranas, piojos, moscas, pestes de ganado, úlceras, lluvia de fuego y granizo, langostas, saltamontes, tinieblas y muerte de los primogénitos, que fue la última plaga. Grandes plagas que hubo allá con Moisés. Y el segundo éxodo que viene para meternos a la tierra prometida, porque de esto nadie te habla que vamos a la tierra prometida. Piensa que la tierra prometida ya pasó, que es la tierra donde está Israel. No, nos van a llevar todavía a la tierra prometida. Y nosotros nos estamos preparando para entrar a la tierra prometida. Pero también, fíjate bien, aparte que hubo plagas en el primer éxodo, ellos tenían la tierra de Gosén, que era donde estaba todo el pueblo de Dios. Y ninguna de las plagas tocó la tierra de Gosén. Ahí había luz. Ahora, en lo que viene en la ira, porque la gran tribulación, sí, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, como la pasaron los apóstoles y fueron muertos y todo eso, ¿no? Quizás nos agarre en medio. Pero en la ira del Eterno, ¿qué crees? Nosotros vamos a estar guardados y protegidos en la tierra de Gosén. Entonces,
El primer ángel, dice Apocalipsis capítulo 8, ubíquese ahí en el verso 7, tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados. Estamos en Apocalipsis. ¿Y qué fue lo que hubo allá con Moisés? Hubo granizo y hubo fuego. Igualito. Y te está hablando de la misma profecía que se va a volver a repetir. Y fuego mezclados, dice, con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Son cositas que miramos la vez pasada, pero es necesario que lo volvamos otra vez a retomar. Y puse unas imágenes ahí de un ángel tocando una trompeta donde cae granizo con fuego y sangre mezclados. Se quema la tercera parte de, de los árboles y de toda la hierba verde, ¿no? Entonces, en Job, capítulo 38, en el verso 22, y lo puedes ir subrayando, ahí son profecías esto. Job es un libro profético, para quien no lo sabe. ¿Has entrado tú, dice, en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿Qué tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Hay granizo que el Padre Celestial tiene reservados ahí. Ahora, yo lo invito a que lea la Biblia, que no nada más esté leyendo lo que la Jimena le diga que lea, ¿no? Estamos leyendo un capítulo a la vez, una parte de un libro que ha escogido la Jimena, ¿no? Pero yo le invito, que ahorita estamos en Zacarías, yo le invito a leer toda la Biblia para que se dé cuenta y conozca un poquito más. Y empiece ahora. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y la Biblia, de dónde se empieza la Biblia? ¿No? Porque allá los bautistas dicen que se empieza desde Romanos. ¿De dónde voy a empezar la Biblia? Es muy fácil, desde el principio. Esa pregunta no se puede hacer, ¿me entiendes? Desde el principio tienes que empezar a leer la Biblia. Oye, el otro día saqué el tambo de gas a la banqueta, porque le hablé al gasero, se me había acabado el gas, lo saqué a la banqueta. Ocúrresele a mi vecino a mi vecina de enfrente preguntarme, oiga, vecino, dijo, se le acabó el gas. No, le dije, saqué el tambo para acá para afuera, le dije, para que vea pasar los carros, porque está muy enfadado allá adentro. Le dije, estaba aburrido de estar amarrado. Dios mío, de mi vida, o sea, es ilógico, ¿no? Entonces, ¿de dónde se empieza un libro? Desde el principio hasta que se termina, hasta el final. Ya no me volví a preguntar nada a la vecina, ¿no? Salmo 18. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra, estoy leyendo el Salmo 18, fue conmovida y tembló. Estamos hablando también de la resurrección de Jesucristo aquí, que ya ocurrió. Salmo 18. Pero es algo que volverá a ocurrir. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas bajo sus pies. Ahora, estamos hablando, eso, hija, muchísimas gracias. Gracias. Estamos hablando del tocar de los shofares o del tocar de las trompetas. Y un shofar es eso. Aquí tenemos un shofar que el Gael y la Jimena son los únicos que han aprendido a tocarlo. Es muy difícil tocarlo. Ese cuerno de carnero que ves ahí es algo especial, se prepara algo especial. Por dentro, la pastora estaba investigando, se le quita toda la carne. No debe de tener carne para poder tocar el shofar. El que entendió, entendió. Shofar, ¿qué le explico? A ver, no debe andar de carnal, ¿no? Shofar, la palabra shofar, ese cuerno que está ahí es un cuerno, significa también reino y significa anuncio. Es lo mismo que trompeta. Y hemos visto los shofares y el shofar número uno que hemos visto en el mundo ahorita, oiga, no es casualidad que se llame, que se apellide Trump. No crea que le estoy echando flores, pero está anunciando y está luchando para meter la oración a las iglesias. Oh, perdón, a las escuelas. Y no, sí, dije bien a las iglesias. Entonces, hay cositas que queremos, que debemos de hacer nosotros porque nuestras autoridades que tenemos es todo lo contrario.
Sacaron la Biblia, no quieren que se mencione la palabra de Dios en ninguna parte. Así de feo estamos ahorita. Shofar significa brillar y significa ser hermoso. Lleva un propósito. ¿Cuál es el propósito? De anunciar, de ungir también, o de anunciar. Y ese tiene que ver con Jesucristo, con el Rey. Ahora, cuando fue el primer éxodo, que los saca Dios de la tierra de Egipto y los mete al Sinaí, fue la primera vez donde se escuchó el shofar, donde aparece el shofar en la Biblia, en el monte Sinaí. Imagínate, era un cerro lleno de ese sonido de shofar, que ardía y que humeaba. La gente tuvo miedo de subir. Y Dios le dijo al final, bueno, como tienen miedo, quédense aquí, no quiero que suba nadie. Y el shofar en la Biblia lo podemos conectar también con Génesis capítulo 22, donde el padre Abraham le pide a, perdón, el padre le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y le dice, sube, le dice. Y dice que subieron camino de 3 días, el Isaac, y luego Isaac le dice, padre, le dice, ¿y dónde está la leña? Le dice, ¿y dónde está el carnero? ¿No? Algunos dicen que era un muchacho, el libro de Jacer dice que era un hombre de 33 años, Isaac. Y le dice, átame fuerte, le dice, no vaya a ser que me haga para un lado y falles en el sacrificio, ¿no? En el momento en que el padre Abraham alza el cuchillo para sacrificar a su hijo y dárselo en holocausto al padre, porque el padre se lo había pedido, el ángel lo detiene y le dice, ya veo que temes a Dios, ya veo que respetas a Dios, ya veo que obedeces a Dios. Y para Dios fue como si lo hubiese sacrificado en holocausto para él, ¿no? Ahí está simbolizando a Jesucristo y simboliza a la iglesia también. Y en eso el Padre envía un cordero, y tú lo puedes ver ahí en el capítulo 22. Volteó a Abraham y ve un cordero trabado de los cuernos en unas ramas, en un zarzal. El libro de Jacer dice que el diablo lo trabó de los cuernos para que el cordero no llegara al sacrificio y que el que fuese sacrificado fuese Isaac y se perdiera la promesa para la humanidad. Pero aquel lo escuchó el balido. Ahí estamos viendo nosotros la relación o la conexión de los shofares, del anuncio del shofar. Entonces, el padre Abraham sacrifica el cordero que está tipificando, esta es una ley profética, a nuestro Señor Jesucristo. Y después tú ves a nuestro Señor Jesucristo que en su cabeza le pusieron ¿qué? Una corona de espinas, así idéntico como estaba el carnero trabado de su cabeza. Eso está tipificando. Entonces, es importante que nosotros veamos la profecía, cómo se ha cumplido y cómo lo que viene se está cumpliendo. En Éxodo 1916, los que tengan ahí la cita de Éxodo 1916, dice, aconteció que al tercer día, ¿al cuál día dice Éxodo? Al tercer día, ¿no? Al tercer día, grábate el tercer día. Cuando la Biblia te dice el tercer día, es algo muy importante. Cuando vino la mañana, otra vez grábate, cuando vino la mañana. ¿Qué significa eso? Vinieron truenos y relámpagos. Estamos en Éxodo. Acabamos de salir de Egipto y llegamos al monte Sinaí, al tercer día. Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Lo mismo le ocurrió a Abraham más adelante. Lo mismo que está ocurriendo aquí le ocurrió a Abraham. Al tercer día subió con Isaac para sacrificar, hacer el sacrificio a Dios. Y se va a encontrar con ese carnero trabado de los shofares. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces, cuando dice el tercer día, mira, es que estamos a punto de entrar en el tercer milenio. ¿En qué año gregoriano estamos ahorita?
¿2000 qué? 25. Pero hay, déjame decir una cosa, hay un desfase que realmente no se sabe. Hay un desfase de años ahí que posiblemente estemos en el 2900 y tantos o algo así, no por el desfase que hay. Y estamos a punto de entrar en el tercer milenio, porque acuérdate que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahora, ¿cuándo ocurrió la resurrección de Jesucristo? Al tercer día. ¿De qué me está hablando esta profecía? Del tercer día, me está hablando de la resurrección de Jesucristo. Tanto Éxodo como Génesis 22, donde va Abraham caminando 3 días, al tercer día va a sacrificar a Isaac, me está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo. Al tercer día. Y al tercer día, ¿qué crees? Fueron las Marías, o María Magdalena, y en otra parte dice que las Marías, a una tumba donde habían puesto a Jesucristo, una tumba que le había regalado José de Arimatea, una tumba nuevecita. ¿Y qué crees que ocurrió al tercer día? No estaba Jesucristo ahí. Ya había resucitado. Bueno, más bien dice, no dice el tercer día, dice el primer día de la semana. Así dice. ¿Cuándo es el primer día de la semana? A ver, lo que conoce raíces hebreas aquí. Primer día de la semana. El primero. ¿Y el segundo día de la semana? El segundo, y el tercero, y el cuarto, el quinto, el quinto, el sexto, y el séptimo. Porque la semana en la Biblia no tiene nombres. En la Biblia no vas a encontrar domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Eso se lo puso la Iglesia Católica, el Papa Francisco Gregorio. Por eso se llama calendario gregoriano el que nosotros estamos viviendo hoy. En la Biblia no vas a encontrar eso. Ni vas a encontrar los meses gregorianos. No vas a encontrar enero, febrero, marzo, abril. Se lo pusieron en base a los dioses que ellos adoraban. Lunes por la diosa Luna, martes por el dios Marte, miércoles por el dios Mercurio, jueves por el dios Júpiter, viernes por la diosa Venus y sábado por el dios Saturno y domingo por Sunday, gran día del dios Sol. Enero, diosa Febre, o dios Jano, febrero, diosa Febre, marzo, dios Marte, abril, Afrodita, etcétera. Entonces, ellos dicen que fue el día primero y los católicos dicen, sí, resucitó el domingo. Supongamos que fue un domingo. El domingo no lo encontraron. ¿Por qué? Porque había resucitado el sábado. ¿Entiende? Y hay un pleito ahí. ¿Qué me importa a mí cuando resucitó? Yo lo único que sé que resucitó el tercer día. Porque así dicen las escrituras y vamos a ver esta cosita porque es importante, ¿no? La cueva estaba vacía. Jesucristo murió un 14 del mes de Nisan. Así. Imposible que alguien te debata eso. Mes de Nisan, entre marzo y abril, lo que se conoce como la Semana Santa. Ahora, sigo preguntando, ¿por qué Semana Santa el año pasado cayó en una fecha y ahora el 2026 va a caer en otra fecha? ¿Que no se supone que Jesucristo murió en una sola fecha? Ah, pero para nosotros murió el 14 de Nisan. No se mueve, no se mueve. 14 de Nisan, 14 de Nisan. ¿Cuándo es 14 de Nisan? En este 2026 gregoriano, porque Roma nos metió en ese calendario. Y el Padre nos va a sacar de ese calendario. Porque cuando salieron de Egipto, el Padre les cambió el calendario a los hebreos. Y en la época de Jesucristo, aunque estaban en el calendario juliano, ellos siempre han guardado su calendario. Pues bien, el día 14 de Nisan del 2026, ¿qué crees? Va a ser el miércoles 1 de abril, es 14 de Nisan. Entonces, el miércoles 18 de marzo empieza el mes de Nisan, por la tarde, por la tarde. El 19 de marzo por la tarde empieza el día 2 de Nisan y así te vas. Y el día 14
Va a ser miércoles, pero el miércoles empezó el martes por la tarde. ¿De acuerdo? Entonces Jesucristo murió el día 14 a las 3 de la tarde. El día 15 a las 3 de la tarde es un día. El día 16 a las 3 de la tarde es el segundo día. El día 17, que es cuando Él resucitó, a las 3 de la tarde, es el tercer día. ¿Y qué día cae aquí? 4, pero en el nombre, sábado. No cae domingo. Quizá habrá un momento en que coincida, pero para los católicos fue el día 5, ya se está pasando de los días ahí. Ahora, imposible que sea como los católicos dicen, imposible. Si muere el viernes a las 3 de la tarde, el sábado a las 3 de la tarde es un día. El domingo a las 3 de la tarde es el segundo día. ¿Y el otro? ¿Qué pasó? Ahora, ¿por qué siempre va a caer domingo de resurrección? César, ¿cuándo cumples años? ¿Qué día? El 6 de mayo. ¿Y no te acuerdas el año pasado qué día cayó el 6 de mayo? El año pasado no te acuerdas qué día, si fue martes, miércoles, jueves. Pero no siempre va a caer martes. No. Ahora, ¿por qué en la resurrección de Jesucristo siempre va a caer domingo de resurrección? Porque Roma lo acomoda. No puedes estar acomodando el calendario de Yahweh. El calendario de Yahweh es perfecto. No lo puedes acomodar al sol, a la adoración al sol. Entonces son cositas que tenemos que ir mejorando nosotros porque se están tocando las trompetas, se están tocando los shofares para que nos arrepintamos y vengamos a los tiempos perfectos del Eterno y a guardar su ley que es buena, santa y perfecta. Así nada más. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Entendió eso? ¿Entendió eso? Ahora, ¿cuándo se usa el shofar? ¿Cuándo se usa? Se usa en el año del jubileo. ¿Y qué es el año del jubileo? Te lo explico así rapidito. Tenemos que volver a esas cosas también. El año del jubileo es cada 50 años. La Biblia dice, cuenta 49 años y súmale uno más. No sé por qué, pero así lo dice el Padre. Entonces, son 7 años Shemitah, le llaman o Shemitah. Es decir, cada 50 años, año del jubileo. ¿Y en qué consiste el año del jubileo? El año del jubileo consiste en que si yo le debo a César, eh, lo voy a poner al revés, en que si César me debe a mí, no, apropiate, en que si César me debe a mí 10,000 pesos, y yo estoy, César, págame los 10,000 pesos. Pastor, ya me se lo voy a pagar. Él es muy pagador el César, ¿no? Pero resulta que dentro de 3 días va a ser el año del jubileo. Y yo estoy así, mira, no me ha pagado el César los 10,000 pesos. Y César se hace el sordito acá. Y espera, y resulta que le llamo y nada. Llegó el año del jubileo y ¿qué crees que va a pasar? Ya no le puedo cobrar, le tengo que perdonar la deuda. Se perdonan las deudas. Y el César feliz y contento. Y yo también para la otra te presto pura nada. Ya cuando quede poquito tiempo para el año del jubileo, ya no prestaban aquellos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no les iban a pagar, había trampa también ahí. Entonces, aquel que había vendido un terreno, una casa, una tierra, su parcela o que le había empeñado, lo que sea, que no se podía hacer, en el año del jubileo tenías que regresarle el rancho que habías comprado a su primer dueño. Se perdonaban las deudas. Mira qué maravilloso esto. Se dejaba reposar la tierra cada 7 años, no se cultivaba, se vivía de lo que se cosechaba. La tierra se reproducía y la gente vivía bien. Los animales se repoblaban. Hoy no se hace eso, está todo deforestado.
Entonces, son cosas importantes porque Dios lo hizo todo perfecto. Ahora, nuestras deudas, porque Jesucristo lo dijo en Lucas 4, el año agradable del Señor, dice, ¿no? ¿Cuál era el año agradable? Era ese. Y vino en un año de jubileo el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para perdonar nuestras deudas, nuestros pecados, nuestra violación a la ley. Pecado y violación a la ley. Ahora, también se usa el tocar de shofares. Estamos hablando de los shofares, del toque de trompetas. En el novilunio. Pastor, ¿qué es novilunio? Cuando se pone la luna, la astilla de la luna. Cuando comienza la luna nueva. Ahorita te voy a poner una imagen. Se usa en las fiestas solemnes, fiesta de Pascua, panes sin levadura, primicias, que es Semana Santa. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo, sí, tipifica la fiesta de Pentecostés, la fiesta del séptimo mes de Tirri, trompetas, expiación y tabernáculos, que hablan de la segunda venida de Jesucristo. Son 7 fiestas que te he hablado mucho de esas 7 fiestas, no es mi tema hoy, y lo vamos a volver a hablar. También el 4, cuando se movía el campamento en el desierto. En el desierto la gente acampaba y de repente la luna se movía para otra, la nube se movía para otra parte del desierto y las 12 tribus de Israel tenían que mover sus campamentos a donde se movía la luna, la Shekinah, con todo y Mishkan. ¿Qué es el Mishkan? El, el, el templo de reunión que era de cortinas. También cuando se anunciaba la llegada de un rey, tocaban el shofar. Para anunciar la guerra tocaban el shofar. Pues esa imagen de año de jubileo donde se sueltan las cadenas. Esa es la astilla de la luna. Mira, cuando veas la luna que apenas se ve una listita, es cuando comienza el mes. No le vamos a tocar el shofar a la luna. Vamos a tocar un shofar porque en el cielo se abre un portal, de acuerdo a Ezequiel 46:1, donde nos envía bendición el Padre cada primero de mes. Así, es un pago que el Padre nos da. Tú recibes un salario, ¿a que sí? Uno es el fin de semana, otro cada 15 días. Los que tienen por allá la credencial de 65 y más, ¿ya la tienes tú, César? ¿El Gaby? Ya mero. Que te la adelante, no dijo la Dorlet. Es una fecha especial. Ok. Cuando se coronaba un rey, cuando se iba a coronar un rey, si el rey había quedado de rey, por ejemplo, acá en el mes de Sivan, que se murió el padre y quedó el hijo de rey, no se coronaba inmediatamente, se coronaba hasta el séptimo mes, en la fiesta de trompetas. Y en la fiesta de trompetas es cuando viene Jesucristo y Yeshua en el séptimo mes. ¿De qué año? No lo sé, pero en esa fecha viene. Y le pondremos una corona de oro. Le vamos a quitar la corona de espinas. Bueno, ya no la tiene, ¿no? Pero le vamos a poner una corona de oro. Isaías 58, mira, hablando de shofares. Clama a voz en cuello. Tu voz, tu boca es una trompeta. No te detenga, dice, alza tu voz como trompeta, dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Qué le vas a anunciar al pueblo de Dios? Su rebelión, que han sido rebeldes y que no quieren volver a casa. Y a la casa de Jacob su pecado. ¿Y cuál es la casa de Jacob? Las 12 tribus, está hablando del pueblo de Israel. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Hey, claman a mí, dice, claman a mí, me buscan todos los días, me están pidiendo, como si no hubieran dejado la ley, dice. Anúnciales que dejaron la ley. Con voz en cuello, como si fuera una trompeta, anúnciales a mi pueblo que dejaron mi ley y me están pidiendo juicios justos, pero dejaron mi ley. ¿Cómo nos va a escuchar el Padre? Los ángeles que tenemos nosotros no permiten que nuestras oraciones lleguen al cielo porque hemos abandonado la ley. Muchos por ignorante, y Dios es misericordioso, pero los que conocen de eso, dice Dios, anúnciales. Porque ellos dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscan
vuestro propio gusto y oprimen, dice, a todos vuestros trabajadores. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente no ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída. Nuestra voz no es oída cuando nosotros pasamos por alto la ley del Padre. Es tal el ayuno que yo escogí, dice, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh, dice. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? Está hablando ahí del perdón del año del jubileo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu Yeshua se dejará ver pronto e irá tu justicia. ¿Y qué es tu justicia? ¿Qué es tu justicia? Diga conmigo, la ley de Yahweh. Esa es la justicia que tenemos, la ley de Yahweh. Y tenemos que observar la ley, tenemos que conocer la ley de Yahweh, que son sus 10 mandamientos, y el cuarto mandamiento, el cristianismo no lo quiere conocer, que es el día de reposo, y en cada una de las 7 fiestas se da también día de reposo, no nada más es el séptimo día, que muchos lo toman como el sábado. Es la ley de Dios que tenemos que respetar. Oye, procuramos respetar la ley de los hombres. ¿Cuántos saben a que la ley de tránsito sigue vigente aquí? ¿Sigue vigente? Ayer me multaron. ¿Y por qué crees que me multaron? Porque estaba mal estacionado. ¿Hice bien o hice mal? Hice mal, no la respeté. Tuvo que haber habido una consecuencia. ¿Qué pasa si no guardas Shabbat? ¿Te van a multar? ¿Hay una consecuencia? Sí, estaba un baby shower de mi hija ahí, estaba allá por la línea, iban a ocupar ahí de trailer por el desfile que había, ¿no? Todos los estacionamientos ahí estaban ocupados, ¿no? Y estaba un cordón así naranja. Le platico rapidito, es parte del shofar esto. Y estaba un carro negro ahí estacionado así como tipo Explorer, vidrios oscuros. Yo creí que estaba solo, entonces está en la orillita así. Y enseguida comenzaba el listón, ¿no? Y ahí voy a estacionar. Entonces se me hizo fácil. Lo empecé a recorrer así el postecito para acá. Y ya venía yo, ya venía yo por mi carro que lo había estacionado así en rojo. Y, y al llegar aquí al otro carro, que me voy topando con un oficial así, ¿no? Y me dice, ¿qué está haciendo? Me dijo. Y le dije, ¿me permite reírme como la chimoltrufia? Le dije, y le dice, como la chilindrina, le dije. Y estoy, le dije, cometiendo una infracción de tránsito, le dije aquí, le dije. Eso estoy haciendo. Le dije. Quería cometer una infracción de tránsito, le dije, quería hacer trampa, ponerme aquí, le dije, pero ya veo que me va a ser imposible hacer trampa. Sí, me dijo, te va a ser imposible hacer trampa, me dijo. Le caí bien al oficial. Ya le dije que ponte aquí, me dijo, nada más, me dijo, te voy a encargar, dijo, que a la una, dijo, te vengas a mover el carro, dijo, porque vienen los trailers de desfile, se van a poner aquí, me dijo, y se van a llevar tu carro. Sí, así lo dice, ¿no? Pero los ángeles del cielo no todos son así, no creas que todos te la van a perdonar. Entonces, tenemos que respetar la ley, si respetamos la ley de los hombres, ¿por qué no respetar la ley de Yahweh? ¿Por qué pasarla por alto? Entonces, cuando veas la parte de justicia, es la ley de Dios. Entonces, el toque de las trompetas, fíjate bien, no es el juicio total de Dios, es una partecita. Es un juicio parcial. Y el propósito de este juicio, de estos 4 caballos que vienen, de estos ángeles que vienen tocando las 7 trompetas, es que vengas al arrepentimiento. ¿Te acuerdas que Juan el Bautista decía, ¡hey, arrepentidos! Y luego Jesucristo también llegó, arrepiéntanse. Ahora yo te pregunto a ti, y le pregunto a los que me están escuchando, ¿arrepentirse de qué? Pues de hacer mal. ¿Y qué es hacer mal? El que no conoce qué es hacer mal,
quizá vaya a tomar como malo lo bueno y tomar lo bueno como malo. Y entonces dice, ay, así, ay significa sóbate, porque viene juicio. Oyes, ¿cómo le vas a explicar a ese hombre de Colombia que yo miré ahí en las redes sociales? Muy orgulloso el hombre porque tiene 3 esposas, porque en la Biblia hay poligamia ahí. Una cosa es que Dios lo haya tolerado y otra cosa es que Dios lo haya mandado. Pero las esposas de este hombre, de las cuales 2 están embarazadas, resulta que la segunda es su propia hija y la tercera es su propia nieta. ¿Y cómo le dices que está mal si no conoce la palabra? Porque él dice, es que Dios dice que esto es bueno y que está bien, dice. No tengo pecado yo. Ah, aquí hay una ley que le tienes que enseñar a ese hombre y decirle que eso está prohibido. Pero el que no conoce, a lo bueno le va a llamar malo y a lo malo le va a llamar bueno. Es importante, por eso yo vuelvo e insisto, empieza a leer la Biblia desde el principio. Entonces, el propósito de este juicio con el toque de las trompetas es que vengas al arrepentimiento. ¿Al arrepentimiento de qué? De no conocer, número 1, la palabra de Dios. Y número 2, de conocerla y no respetarla. Son algo parecido a las plagas de Egipto. En las plagas de Egipto le llegó una plaga y al día siguiente no le llegó la otra. No, quizá tardaron un año para llegar la otra. Pero llegaron. Y Dios con el propósito de que los egipcios se arrepintieran y no se arrepintieron. Hasta la muerte de los primogénitos. Ahí vemos una plaga de granizo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 9, ven la plaga de granizo mezclado con fuego. Y Apocalipsis dice que esa plaga volverá. Murió mucha gente, murió mucho ganado. Tenemos que entender que las profecías son cíclicas, vuelven a ocurrir, se vuelven a repetir. Y en la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, lo estamos viendo ahora con el aborto, muerte de muchos niños. Estamos a punto de salir, mira. Lo que fue después de la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿qué ocurrió? El éxodo, un éxodo masivo. Y en la plaga de granizo, que fue la octava, el pueblo de Egipto, comenzó a dividirse y comenzó a decir, se nos afigura que Moisés tiene razón. Y empezaron muchos a darle la espalda a Faraón, a reconocer al Dios de los hebreos. Y empezaron algunos de ellos a guardar sus ganados y no murieron. Se lo llevaron a la tierra de Gosén, los egipcios. Entonces la séptima trompeta suena al abrirse el séptimo sello. Mira Éxodo 9:20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa, porque venía de la plaga, y ellos fueron salvos y fueron egipcios. Se tuvieron que injertar, exacto, se tuvieron que injertar a las 12 tribus. Y así otra vez se va a volver a injertar y tenemos que injertarnos a Israel. ¿Por qué Dios manda juicio? Porque la puerta se está cerrando cada día más, Satanás la está cerrando, no hay de otra. No hay otra forma de traerlos al arrepentimiento. 120 años Dios le dio a la humanidad allá con Noé para que se arrepintieran. Se arrepintieran de haber abandonado la ley de Dios, los estatutos de Dios. Y no quisieron. Solamente Noé y sus 3 hijos y sus 3 nueras y su esposa subieron al arca. Se salvaron 8 personas. Y dice el verso 10 de Apocalipsis 8. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. A ver, di conmigo, gran estrella. Ahorita vamos a ver qué es una estrella. Ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Es importante, la vez pasada subrayamos la tercera parte ahí. Y vamos a ver qué es la tercera parte. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El ajenjo es amargo.
Ahí te puse esa imagen, una estrella grande, ardiendo, cae sobre las aguas y se convierte el agua amarga, como el ajenjo. Vamos a ver qué es el ajenjo. Yo te puse ahí. ¿Para qué sirve el ajenjo? Sirve para matar los parásitos del estómago, las lombrices, pues. Sirve como insecticida, también sirve como perfumería sus flores, para darle sabor al tequila y al, ¿cómo se llama la bebida aquí de Sonora? Al bacanora. Y es conocido como el estafiate. Si tú vas al rancho ahí de nosotros, ahorita nace en el invierno, está así, mira la matita esa, la hierbita. Está verde. Y va a durar todo el año si le sigue cayendo humedad. Es el estafiate, ese es el ajenjo. No se recomienda para mujeres embarazadas, no se recomienda para niños, ni para gente epiléptica, ni para los que tienen el intestino irritado. Acuérdate, yo te dije, eh, mata tus parásitos 7 días antes de la luna llena, porque la luna llena bajan al intestino y ponen los huevecillos y revientan los huevecillos. Y son cosas que ocurren en la luna llena. ¿Cuándo murió Jesucristo? Un 14 de Nisan. ¿Y qué hay un 14 de Nisan? Luna llena. Y Jesucristo se reventó, ¿qué crees? Para reventar a todos esos mugrosos parásitos que había llamados demonios. Ahí te investigué nada más para que veas qué es el ajenjo. Amargo. La pastora nos desparasitó a todos ahí en la casa de estos 7 días. Amargo estaba. Apocalipsis 1:20 dice, mira, ahí está lo que son las estrellas. Las estrellas son ángeles. Y tú lo puedes leer en Apocalipsis 1:20. Lucas 10:18, Jesucristo dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Serpientes y escorpiones se refiere a demonios. Son reptilianos. Pero no se regocijen de que los espíritus, mira, te fijas, conecta el verso 20 con el verso 19. ¿A qué se está refiriendo con serpientes y escorpiones? Espíritus inmundos, demonios, que se sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Toda enfermedad es un espíritu. Jesucristo dijo, este espíritu de enfermedad. Ahora, hay diversos espíritus. Y le puedes hablar al mugroso espíritu de enfermedad, de diabetes, de cáncer, porque se alimentan de alguna célula. También los demonios son aquellos seres que nacieron de la cruza de un humano con un ángel caído. Así que no andes diciendo, mira, ese muchacho parece ángel caído del cielo. Job 38:7, cuando alababan, mira, todas las estrellas del cielo. ¿Qué dice que hacían las estrellas? Alababan y se regocijaban todos. ¿Qué dice? Los hijos de Dios. ¿Y qué son las estrellas? Ángeles. Y nosotros creíamos que era una masa ardiente o que era como un meteorito de roca, de piedra, de lo que sea. No, la Biblia dice que las estrellas son ángeles. Entonces, si las estrellas, una pregunta aquí, fueran cuerpos celestes solamente, ¿cómo alabarían? Imposible que sean solamente rocas. Y una de esas que nosotros creemos que es una roca, va a caer al cielo y va a contaminar. Va a caer a la tierra. Un ángel, un ángel caído porque tiene su guarida en el segundo cielo. Así dijo Satanás que iba a poner ahí su casa, su trono. Apocalipsis 9, mira, nomás para completar esto, todavía no entramos al capítulo. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Cómo a una estrella se le va a dar una llave para que abra el pozo del abismo? Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. No está hablando de un cuerpo celeste que va a caer en la tierra o de un planeta que va a chocar contra la tierra. Está hablando de un ángel, está hablando de un ser que va a descender a la tierra y que va a abrir el pozo del abismo.
Y la estrella es un ángel o un espíritu inmundo. Esto es para cuando leas Apocalipsis que comprendas que no es un cuerpo celeste lo que va a chocar contra la Tierra. Aunque viene un planeta, el planeta 7X. Ese es otro tema. Entonces tenemos, mira, una estrella que cae y contamina las aguas. Vamos a ver qué son las aguas. Apocalipsis capítulo 17, para ver qué son las aguas. Porque dice que va a contaminar, ¿cuánta parte de las aguas? La tercera parte. Vamos a ver qué son las aguas. Apocalipsis 17, 15. Me dijo también, mira, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ahí te va a decir qué son las aguas. ¿Qué son? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, cuando ese ángel cae o esa estrella cae, que no es un cuerpo celeste, sino es un ángel, un espíritu caído, ¿qué crees? ¿Qué va a contaminar? ¿La tercera parte de qué? De los pueblos, muchedumbre de gente, muchedumbre de naciones y muchedumbre de lenguas. Van a estar contaminados. ¿Se van a qué? ¿Qué crees que va a pasar con la tercera parte de la humanidad? Se van a amargar, como el ajenjo. No, no pienses que es el agua literal y el Gaby, tú estás pensando en el Gaby, no, el Gaby, la pila ahí donde trabaja en Omapas, Dios mío. No, no, no está hablando de Omapas, no está hablando de la pila del agua de aquí, no está hablando de los... Tranquilízate, va a poder tomar agua bien. Está hablando de la humanidad, de la tercera parte de la humanidad, que se va a volver amarga, así, amarga. Es un juicio nada más. Gracias a Dios, no todos. Isaías 17:13. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. Te está diciendo que las aguas son pueblos. Pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como polvo delante de torbellino. Éxodo 15:23. Allá en Éxodo 15:23, cuando salieron de Egipto, dice que habían caminado, traían sed y llegaron a Mara. Mara significa amargo o amargura. Sí, no le pongas Mara a una hija tuya, ¿eh? Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. El verso 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés porque el pueblo, Dios mío, murmura mucho. Y dijo, ¿qué vamos a beber, Moisés? Imagínate, ya habían visto las 10 plagas, ya habían visto abrirse el mar y todavía rezongar y preguntarle qué vamos a beber. Y Moisés clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un árbol, que este árbol está simbolizando a Jesucristo, a Yeshua el Rey, y lo echó en las aguas. Esto ocurrió en lo natural allá, pero esto es una profecía. Lo echó sobre las aguas. Yeshua, ¿qué crees? Fue echado sobre las aguas. ¿Y qué son las aguas? Pueblos, muchedumbre de gente. Para quitarle lo amargo. A mí me lo quitó. A la pastora ya casi, ahí la lleva. Ha batallado, pero ahí la lleva. Ok. Y las aguas se endulzaron y ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. ¿Cuándo le da estatuto y ordenanza? Una vez que te endulzas. Amargo, es imposible que aceptes estatutos y leyes. Y le dijo, verso 26, si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu Dios. Si usted empieza a guardar Shabbat, empieza a guardar las fiestas, empieza a guardar la ley de Dios y te estacionas donde te tienes que estacionar y no te vas a la alta velocidad y respeta los semáforos, te aseguro que el tránsito no te va a multar. Así de fácil. Pero si no guardamos Shabbat, conociendo que tenemos que guardar Shabbat, nos van a llegar enfermedades. Más. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Usted lee eso y está bonito la historia, pero cuando habla de 70 fuentes de agua, ¿de qué está hablando? Son 12, perdón. Cuando habla de 12 fuentes de agua, ¿de qué está hablando? De las 12 tribus de Israel, que son
los que proveen la palabra de Dios, que es la Torá, que es la ley, que es el agua. Amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y había ahí 70 palmeras. Las 70 palmeras está simbolizando las 70 personas con las que llegó Jacob a Egipto, allá con José, y está simbolizando a las 70 naciones que había en esa época. ¿De dónde se mantenían esas 70 palmeras en lo natural? De esas 12 fuentes de agua que había ahí. ¿Y de dónde se deberían de alimentar las 70 naciones? De Israel. ¿Y de dónde se debe de alimentar las 70 naciones que hay en el mundo? 70 representan a todo el mundo. ¿De dónde nos tenemos que alimentar? De la fuente que es Israel, que son las 12 tribus y de la cual tú y yo somos parte y somos esa fuente que le estamos dando de beber al mundo, que son las palmeras. Aleluya. Así que siéntase como una fuente de agua. Diga conmigo, soy una fuente de agua. Aleluya. Y créaselo, porque sí lo es. Sí lo es. Entonces, Jeremías 9, en el verso 13, vamos a ver qué dice Jeremías. Dijo Jehová, Yahweh, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Imagínate que todo mundo aquí en Nogales de por sí es un caos de carros, de tráfico tremendo. Imagínate que ninguno de nosotros respetáramos los semáforos. Imagínate que no respetáramos a los tránsitos, que nos pasáramos en rojo y nos estacionáramos en doble fila y donde nos diera la gana. De por sí las calles son así chiquititas. Es un caos. Ahora, ¿qué pasa si dejamos la ley del Padre? Se convierte en un caos. Por eso es importante que conozcamos la ley de Dios y que aprendamos a respetar la ley de Dios. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón. O sea, dijeron, no, es que yo fácil le puedo recorrer el postecito este aquí, este carro acá, puedo recorrer el postecito, no me va a ver nadie, me estaciona ahí. Me imaginé yo inmediatamente, no miré que estaba un angelote ahí como de 2 metros viéndome ahí. ¿De dónde apareciste? Le dije yo, no, de la nada apareció así. Y así sucede en el mundo espiritual también cuando desobedecemos la ley de Yahweh. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por lo tanto, y se así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que este pueblo yo les daré a comer ajenjo. Sí, me dieron un ajenjón así que decía, ve y paga esta multa. Y les daré a beber aguas de hiel. El juicio viene a la tierra. ¿Por qué viene el juicio? Porque hemos dejado la ley de Yahweh. Por eso viene el juicio. Miles siguen enseñando que la ley está abolida. El cristianismo está viviendo sin ley hoy en día. Nadie quiere guardar la ley. Dicen vivir por gracia. ¿Has escuchado esa frase? No, es que nosotros vivimos por gracia y ya no vivimos por la ley. La ley es para los judíos. En ninguna parte de la Biblia dice que la ley es para los judíos. La ley es para el pueblo de Dios. Ah, pero si tú lees Efesios 2, capítulo 8, ya estoy cerrando. Quiero darte meterte estos textos ahí porque estamos hablando de las trompetas, porque las trompetas traen juicio cuando nos olvidamos de la ley de Dios. Pero si tú lees esto, o si te encuentras con un religioso que conoce un poquito de Biblia y que ha leído un poquito de la Biblia, te va a decir, hermano, lea Efesios capítulo 2, verso 8. Y luego tú empiezas a leer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues son de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está, ve y dile al Cárdenas que no es por obras, sino es por gracia. Y cuando escuchas a alguien hablar así y no me escuchas a mí, cuidado porque te va a sacar de que no hagas obras de la ley, que porque ya tú eres salvo por la gracia.
Es importante entender ese pasaje. Lo escribió Pablo, lo escribió a los Efesios. Y Pedro dijo, tengan cuidado con Pablo, dijo, porque Pablo es muy difícil de entender. Y los indoctos tuercen las escrituras, como también dice las otras escrituras. ¿Qué quiere decir Pablo? Porque por gracia soy salvo. Eso lo entiendo bien. Gracia significa que habíamos violado la ley, que Dios envía a Jesucristo y que no lo merecíamos y murió por nuestros pecados, etcétera. Eso es gracia, está fácil. Pero hay un medio que es la fe. Y siempre nos han enseñado, ten fe, hermano, y vas a sanar. Y creen que fe es creer. Nos lo han enseñado mal. Mira, voy a darte otro Efesios en otra Biblia, en Kadosh. Efesios 2:8. El mismo Pablo, pero en otra versión. Pues han sido salvos por misericordia de Dios por medio de la emuná. De modo que esto no lo hicieron ustedes, pues fue don de Yahweh. Y no fueron salvos por sus propias obras. Ah, caray. Ahí me cambió la pichada Pablo. Pero vamos a descifrar la palabra emuná. Porque en la versión anterior dice fe. Aquí dice emuná. Pero es lo mismo. Emuná es en hebreo y significa fe. Pero ¿qué significa fe en hebreo? Fe en hebreo significa obediencia y significa fidelidad. Entonces podemos decir en lo anterior, podemos decir, por gracia ustedes han sido salvos por medio de la obediencia o por medio de la fidelidad. Pero yo te pregunto, ¿obediencia a qué? ¿Fidelidad a qué? A la ley. No se había escrito el Nuevo Testamento. Apenas lo está escribiendo Pablo. Y luego, pero aquí dice, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, ahí dice no por obras para que nadie se gloríe, pero en la otra versión dice, no por sus propias obras. Ya lo cambia todo. Es importante que en tu Biblia le escribas ahí en tu cuaderno. Porque alguien dice, no, es que por mi propia obra, y me voy a dejar crecer la greña acá, una colita para acá, y le voy a ser fiel a Dios. No dice eso la palabra, sino por las obras de Yahweh. Ok. Verso 10, de ahí mismo de Efesios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Aquí mira, aquí cambia todo. Para buenas obras. Y anteriormente estaba diciendo que no para obras. Aquí dice para buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Diga conmigo. La ley de los 10 mandamientos. Y guardar Shabbat es una buena obra. Amar a tu prójimo es una buena obra. No robar es una buena obra. No adulterar es una buena obra. Amar a Dios sobre todas las cosas es una buena obra. No decir falso testimonio es una buena obra. Y dice que Dios preparó de antemano. Esa ley ya Dios la había preparado desde el Edén y se la dio al querubín. Y el querubín la rechazó. Tú puedes leer Ezequiel 28. Dice, por cuanto se halló, oh querubín hermoso protector, dice, en el huerto de Dios estuviste, en el Edén estuviste, y se halló que estabas lleno de maldad y pecaste. Y de acuerdo a la primera de Juan, capítulo 3, verso 4, pecado es violar la ley. Entonces esa ley de los 10 mandamientos se la dio el Padre primeramente a los ángeles. Y la tercera parte de los ángeles, ¿qué crees que hicieron en el huerto del Edén? La violaron. Y esa misma ley se la dio a Adán y a Eva. ¿Y qué cree que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén? La violaron, codiciaron el árbol, robaron del fruto prohibido, quisieron ser como Dios, violaron la ley de los mandamientos. Y llegó el día de Shabbat, el día de reposo, el día de la reunión con el Padre, y no los encontró. ¿Dónde estás, Adán? Y Adán dijo, acá estoy escondido, dijo, porque tuve miedo.
Había violado la ley. Porque Dios había preparado de antemano esas obras. ¿Para qué? Diga conmigo, para andar en ellas. ¿Entendió Efesios? Es muy importante entender Efesios, es muy importante entender a Pablo. Continúo con esto. La desobediencia a la ley provoca amargura. La desobediencia a la ley provoca ajenjo. La desobediencia a no querer guardar Shabbat provoca ajenjo, amargura. ¿Por qué crees que la mayoría de los milagros Jesucristo los hizo en día de reposo? Porque se le antojó, nomás para pegarle piedritas en el zapato a los fariseos de la ley. No, porque sabía Yeshua que había una conexión del cielo con la tierra en ese día y había una bendición y ese día era más fácil sanar y echar fuera demonios. Falta de emuná. Emuná, obediencia, fidelidad, fe. Primero de Reyes 18, 17, ahí vemos una historia del rey Acab y la reina Jezabel, que tenía 450 profetas que los alimentaba de su mesa. Llega Elías y los reta a todos a un duelo. Elías los mata a todos. La mujer esta, Jezabel, era como el ajenjo, amarga, tremenda. Los profetas de Baal, ¿qué crees? Fueron derrotados por Elías. Y Jesucristo dijo que el Elías iba a venir en esos tiempos a derrotar a esos mismos profetas que están en el cristianismo. ¿Y por qué? Porque no vinieron al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De estar fuera de pacto, de estar fuera de la ley. Vino juicio al reino de Acab por 3 años y medio. No llovió, murió mucha gente, murió mucho ganado en esa época de Elías. Y Elías hizo que lloviera. El ajenjo es la maldición y describe el carácter de una mujer adúltera. El ajenjo, la amargura. Todas las adúlteras son ajenjos, son amargas. Proverbios 5, 3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Y el cristianismo hoy en día, mi hermano, está con esa mujer espiritual llena de ajenjo. Han querido adorar a Dios a su manera. Hemos querido adorar a Dios a nuestra manera. Cuando salieron de Egipto, lo primero que hicieron fue hacerse dioses para adorar a Yahweh. Y dijeron, Yahweh mañana tendrá fiesta, dijo Aarón. Y hizo un becerro de oro. No hizo el becerro de oro para adorar a los Baales, lea la historia. Sino que hizo un becerro de oro para adorar a Dios a través de un becerro de oro. No ha querido celebrar estas 7 fiestas el cristianismo, que porque fueron para los judíos y que ya pasaron, pero sí están celebrando Navidad. Hay un desorden ahí. Es que Cristo nació el 25 de diciembre. A ver si es cierto que nació el 25 de diciembre. Léame Lucas 1:26. Váyase a Lucas 1:26. Te voy a dar una perla aquí tremenda. Lucas 1:26. Dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿En qué mes? En el 6º. Estamos hablando de el calendario hebreo. El calendario de los judíos. 6º mes. ¿Cómo se llama ese 6º mes? Elul. Estamos hablando entre septiembre y agosto. Agosto y septiembre. Elul. 6º mes. Verso 31. Verso 31. Y le dice el ángel a María. Mira lo que le dice el ángel a María. Ahora, y subraya esa palabra ahora, en el verso 31. Porque es muy importante. Mira, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel. ¿Cuándo le dijo que iba a quedar embarazada? En el 6º mes. Cuéntele 9 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el 3er mes de Sivan, cuando estaba la fiesta de Shavuot o Pentecostés, ahí nació Jesucristo. Entonces, ¿qué andamos haciendo el 25 de diciembre? ¿Por qué no se festeja conforme a la palabra de Dios el nacimiento de Yeshua? Ah, no, lo están festejando conforme a su corazón. Es que yo le adoro a Dios conforme a mi corazón.
No dice la Biblia que le adores conforme a tu corazón. La Biblia dice que le adores conforme al corazón de Él. ¿De acuerdo? Son cositas que no se pueden hablar en el cristianismo. Celebran a Dios a través de una fiesta llamada Saturnalia. La fiesta de Navidad ya existía, era Saturnalia antes, la fiesta de las luces, en base al dios Saturno. Y entonces el cristianismo hoy se encuentra secuestrado por Roma, adoptando fiestas paganas, y Dios le está tocando la trompeta. Regresen, le dice. Y nos dijo Isaías, ¡ay! Dice con voz en cuello, dice, para que se arrepientan y regresen. Solo celebramos, es que ellos te dicen, no, es que lo importante es que nació. ¿Qué importa la fecha? Ah, pero el 25 de diciembre, va a ser el 25 de diciembre, caiga lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, es 25 de diciembre. Pero la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿qué importa el día que sea? Pero va a haber un domingo de resurrección. ¿Qué importa que sea marzo? ¿Qué importa que sea abril? Conforme al corazón de ellos. El fin, mira, de los adúlteros espirituales les traerá aguas amargas. Su fin es ajenjo. Dejar la ley de Dios nos trae a nosotros a beber aguas amargas. Aguas amargas es lo mismo que adulterio espiritual. Y la tercera parte de la humanidad beberá, y yo te aseguro que ya ha bebido aguas amargas por dejar la ley de Dios y seguir la suya propia. Apocalipsis 11 dice que hay dos testigos y sabemos que es Moisés y Elías, que están tipificando las dos casas de Israel. Elías fue usado por Dios para destruir a los profetas de Baal que te decía en las diapositivas anteriores. Y al final de los días mandará a los Elías, que estamos aquí presentes, para recordarnos que hemos dejado los mandamientos del Eterno y seguimos con los Baales. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Restaurar el altar de Yahweh que estaba caído y luego sacrificó. Por esa razón vienen plagas. Por esa razón vino el COVID-19 y van a venir más plagas. ¿Por qué? Porque hemos abandonado la ley de su Dios y Dios nos dijo, hey, si andas en mis estatutos y guardas mis leyes, ninguna de esas plagas va a llegar a ti porque tú vas a estar en la tierra de Gosén porque eso te va a proteger. Guardar Shabbat te va a proteger de plagas. Malaquías 4:4, ya estoy cerrando. Acuérdense, mira, dice Malaquías 4:4, de la ley de Moisés, mi siervo. No era que Moisés la había escrito, sino se la dio al pueblo por mano de Moisés, el cual, dice, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí que yo los envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible. Sabemos que Elías vino con el espíritu de Elías, perdón, sabemos que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías, pero Juan el Bautista no restauró nada, lo mataron luego. Una profecía que no se cumplió con Elías porque Jezabel dijo que le iba a cortar la cabeza a Elías y no lo pudo tocar, fue arrebatado por un carro de fuego, pero después viene con el espíritu de Elías, viene Juan el Bautista, y a Juan el Bautista, ¿qué crees que le ocurre? Le trozan la cabeza. ¿Y quién? Una mujer llamada Herodías. ¿Y quién lo amenazó a Elías allá? Otra mujer llamada Jezabel. La profecía se cumple. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, o sea, con ajenjo. Y quiero terminar aquí. Gálatas 5:1. Porque en el cristianismo, allá afuera, los fariseos te van a sacar Gálatas. Y te van a decir, hermano, no ha leído Gálatas usted. Y es importante que ya hemos estudiado el libro de Gálatas, los 6 capítulos, verso a verso, lo hemos estudiado, pero es importante que yo te lo recuerde, porque te van a decir allá afuera, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y cuando te dice yugo de esclavitud, te van a decir, hermano, si usted se va a meter a la ley, se va a meter a un yugo de esclavitud. Si usted se va a meter a guardar Shabbat, es un yugo de esclavitud guardar Shabbat. ¿Y el domingo qué es? ¿Acaso ellos no están guardando el domingo? ¿Están guardando el domingo? Mira, de Cristo, dice el verso 4, te desligaste. Los que por la ley se justifican. De la gracia han caído. Cuando un fariseo te lee eso, te da miedo. ¿Y qué crees? No, ya con el Cárdenas a la Shequina no vuelvo. Ahí dice que si vuelvo a la ley,
No me voy a justificar, me voy a desligar de la gracia de Dios y voy a caer. Y luego te van a pasar a Gálatas capítulo 3, verso 10. Te van a leer esto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y te van a hacer así fuerte, te van a meter la voz ahí hasta adentro. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, hermano. Y la ley no es de fe. Y tú te quedas así: Dios mío, dices tú, ¿no? ¿Y ahora cómo salgo de esta? Pues está hablando de la ley ahí. Te está diciendo que si tú guardas Shabbat, está bajo maldición. Te están diciendo que si tú honras a tu padre y a tu madre, está bajo maldición. Te están diciendo que si tú te abstienes de pedalearle la bicicleta al vecino, vas a estar bajo maldición. Entonces le vas a pedalear la bicicleta al vecino para no caer bajo maldición. ¿Qué es pedalear la bicicleta al vecino? Cometer adulterio. ¿Será así entonces? Ah, caray, son preguntitas que yo les he hecho allá afuera y ya. Ah, y le dan vuelta al asunto de una forma tremenda. Y lo dice, y la ley no es de fe. Y yo quiero que lo subrayes esto ahí. Porque Pablo está diciendo a los romanos que la ley es justa, buena y santa. Ahora resulta que lo justo, bueno y santo no es de fe. Ahora resulta que si guardar lo que es justo, bueno y santo te va a causar a ti maldición. Son preguntas que yo hago también. También tengo derecho a hacer esas preguntas. Porque es el mismo apóstol Pablo que escribió Gálatas y que escribió Efesios y que escribió Romanos. Y luego el verso 14 de Romanos, el capítulo 14 de Romanos, en el verso 23 dice, mira, y todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, si la ley no es de fe y a los romanos le dice que todo lo que no es de fe es pecado, ¿será que Dios llevó al pueblo, lo sacó de Egipto y lo lleva al monte Sinaí para darles una ley para que pequen? Imposible, ¿verdad? Imposible que Dios les haya dicho, hey, guarden Shabbat para que pequen. Imposible que Dios les haya dicho, hey, no cometan adulterio para que pequen. No suena, ¿verdad? ¿Verdad que no te cierra? Ok, vamos a seguir descifrando ¿Quieres que descifremos este misterio o lo dejamos así? Lo desciframos. Gálatas 3:10. ¿Será una ley de pecado? Pues esta imagen ahí de las dos tablas. Segunda de Pedro 3:16, Pedro dice que Pablo es difícil de entender. Romanos 2:13. Vamos a leer Romanos 2:13, porque aquí está diciendo otra cosa Romanos 2:13 y ya se te va a alegrar a ti la cara. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Mira los que son los justos ante Dios, sino los que guardan la ley serán justificados. Pero resulta que acá a los Gálatas les está diciendo que los que guardan la ley están bajo maldición. Y el verso 11, que ninguno se justifica por las obras de la ley. Pero acá a los romanos les está diciendo, hey, los que guardan la ley sí se justifican. ¿Cómo le va a decir a los romanos que guarden la ley para que se justifiquen? Y a los gálatas le va a decir, no guardan la ley para que se justifiquen. Se contradeciría ahí. Habría una contradicción aparente y quiero que lo anotes esto y te lo grabes ahí bien y te lo aprendas de memoria porque esto te lo vas a encontrar allá afuera. Y si se te olvida, márcame inmediatamente, pastor, ¿cuál es el versículo aquel? Y te vamos a responder inmediatamente. Porque allá afuera te van a querer dar a tole con el dedo. Mira, en 1947, en las cuevas del Qumran, a orillas del Mar Muerto, se encontraron muchos pergaminos y muchos rollos de la Biblia, de la ley. Y se encontraron con un rollo así gruesote y le pusieron un nombre científico, 4QMT, que son Takanot, y decía obras rabínicas o obras de la ley. Era un invento de los judíos que hicieron para guardar la ley de Dios. Por eso Pablo, cuando le dice a los Gálatas, hey, nadie se justifique por las obras de la ley, ¿de qué les está hablando? De los inventos que ellos habían hecho.
1500 mandamientos que hicieron ellos. Por eso Pedro dice, qué difícil es Pablo de entenderlo, porque ni aún los apóstoles sabían diferenciar una ley inventada por el hombre, doctrinas y mandamientos de hombre, y la ley de Dios. Por eso Pablo iba en contra de la ley inventada por los hombres. Y Jesucristo, tú lo vas a leer en Marcos capítulo 7 y puedes anotarlo ahí, hacer una anotación. Del 1 al 13, Jesucristo también les reprocha, les dice, hey, ustedes me ven cortando espigas, es día de reposo. ¿Y por qué cortas espigas en día de reposo? Porque tengo hambre, dijo el Señor. Por eso corto, y no está prohibido. Yo nunca les dije que no debían de cortar espigas y no debían de comer en día de reposo. Y él estaba comiendo en día de reposo. Y ustedes, le dijo, violan la ley de Dios o violan la palabra de Dios por su propio mandamiento, por sus propias leyes, invalidan la palabra de Dios. Jesucristo iba en contra de eso. A eso se le conoce como obras de la ley. Y Pablo a los Gálatas no les está hablando de la ley de Dios. A los romanos les está hablando de la ley de Dios. ¿Lo entendió? Denle un aplauso al Señor. Padre, te damos gracias. Y aquí en el cristianismo también encontramos los muchos tacanots, muchas leyes, falda larga, muchas iglesias. Si no traes la falda larga abajo de la rodilla, no te salvas. Y si traes tacón, tampoco te salvas. Por eso vas a ver a muchas hermanas con la falda larga, la lengua también muy larga. Leyes de los fariseos rabínicos de hoy en día. Muchas leyes. Padre, gracias por tu palabra. Quiero que veas que también hay otras leyes.